Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos a este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Hoy domingo 15 de febrero del 2026. Estamos muy contentos y agradecidos a Dios por cómo avanza la serie Salud Mental. ¿Qué dice la Biblia? Sabemos que la palabra de Dios siempre es pertinente y les invitamos para que abramos nuestras mentes y corazones para lo que el Señor, a través de la alabanza, a través de la exposición de la Escritura, sobre un tema muy importante nos estará guiando el día de hoy. Cuando el temor que temíamos nos alcanza. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor sea fortaleciéndonos, guiándonos y orientándonos en este día del Señor. Que el Señor les bendiga y nuevamente seamos todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual le confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar en su mansión. Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, ¿qué hará usted? Yo igual le confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, dígalo, puedo descansar en su mansión. Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Puedo descansar, dígalo. Puedo descansar en su mansión. Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar en su mansión. Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Dios
les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social. Bienvenidos a este servicio dominical que será emitido para ustedes a través de esta red social y quedará allí disponible para ser difundido. Continuamos el día de hoy con la serie que el Consejo Pastoral de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca ha trabajado y está trabajando para que sea de bendición para la vida de los hermanos y hermanas. La serie, justamente, ¿qué dice la Biblia sobre los problemas de salud mental? ¿Esto por qué? Porque estamos viendo que es un tema que está golpeando mucho al pueblo de Dios. Y necesitamos desde la Escritura hacer afirmaciones y acercamientos que nos den orientación sin dejar de lado el aporte que las ciencias médicas también pueden hacer. Les invito a que encomendemos en manos del Señor este momento importante en que vamos a tocar un tema que nos agobia normalmente a todos los seres humanos. Dejamos en tus manos este tiempo, Espíritu Santo de Dios. Que seas tú tocando, redarguyendo, guiando, Señor, para que podamos justamente entender esos misterios de la santa palabra del Padre Celestial respecto a los temas y a las problemáticas humanas. Bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre este día, Señor. Amén y amén. El tema de hoy es justamente este, ¿no? Cuando el temor que temíamos nos alcanza. Cuando el temor que temíamos nos alcanza. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Cuando el temor que teníamos nos alcanza. Vamos a hablar este día de los temores, de los miedos, de esas cosas muy íntimas que a veces llevamos adentro y que nos hace vivir con cierta inseguridad y otra vez con miedo, con temor de lo que podría pasar. Cuidado, la palabra de Dios hoy nos va a enseñar poderosa verdad al respecto. Empezaremos diciendo, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que el miedo es una emoción básica, natural y universal, necesaria para la supervivencia, actuando como mecanismo de defensa ante peligros reales o imaginarios. Todos los seres humanos tenemos temor, variando en origen y forma, pero compartiendo raíces instintivas como la muerte, la incertidumbre, la soledad, el rechazo, entre otras. Sí, a veces como que demonizamos el temor. No, es parte intrínseca de ser humano, de ser falible, de ser limitado. Por otro lado, pues el miedo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Y es un sentimiento común, como dijimos, a todos los seres humanos. Hay que empezar diciendo, hermano y hermana, que algunos de nuestros miedos, por supuesto, tienen un valor de supervivencia básica. Sí. Otros, sin embargo, son reflejos que pueden ser debilitados o reaprendidos. Esta sensación de ansiedad causada por nuestra participación de algún evento o experiencia imaginada es una reacción biológica de nuestro cuerpo ante un conjunto de señales que interpreta como temerosas. Y el sentimiento de aprensión es similar. Ya temamos ser mordidos por un perro o que, no sé, nos caiga una citación del Servicio de Rentas Internas, de Hacienda, como dice en otros países, en que pues nos cruja y nos coja de sorpresa y bueno, etcétera, ¿no? Ahora, es muy interesante esto.
el miedo y la fobia van estrechamente relacionados. Tanto es así que el concepto de fobia no es sino una consideración clínica del miedo. Es decir, cuando el miedo ya se torna una patología, pasa a ser una fobia. Las personas fóbicas pueden experimentar ya no miedo, sino pánico, taquicardia, falta de aire, ahogo, asfixias, temblores y un fuerte deseo de escapar, por decir algo. El miedo es algo totalmente normal siempre que las circunstancias lo justifiquen. Por ejemplo, ante una amenaza real. Usted va pasando por algún lado y aparece un perro feroz, da miedo y el instinto de supervivencia hace que cojamos algo para defendernos, no sé. Pero puede darse el caso también que este miedo se convierta en un miedo desadaptativo, extremadamente intenso y muy molesto. En ese momento, según los expertos, se ha convertido ya en una fobia. En general, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia y continúan su transcurso por la edad adulta. Las causas de las fobias no se comprenden bien todavía, pero sí se sabe que a veces pueden ser incluso hereditarias. Bien, ahí estamos viendo la cercanía entre miedo y fobia. Estamos diciendo que el miedo es una sensación muy humana, de supervivencia. Estamos diciendo que el miedo puede ser real o imaginado, pero estamos diciendo que el miedo es un visitante permanente en la existencia del ser humano. Antes de ir al texto bíblico, quiero mencionar los 5 miedos que todos los seres humanos compartimos más allá del lugar geográfico o cultura. El primero, según los entendidos, es el miedo a la muerte. Miedo a ser aniquilados y dejar de existir. Sí, comúnmente conocido como miedo a la muerte. Proviene de una sensación primaria de todos los seres humanos por la supervivencia. De este miedo se derivan otros muchos temores generalizados. Por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a viajar en avión, etc. Y eso puede llegar a pasar a sensaciones de pánico o fobias, como ya lo dijimos. Segundo miedo que es común a todos los seres humanos, el miedo a la pérdida de autonomía. Qué interesante, mire esto. El miedo a ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados, encarcelados o controlados por circunstancias que están fuera de nuestro control. Sí, el temor a perder nuestra libertad de movimientos es natural. Sí. Esto relacionado a la reacción física se le conoce como claustrofobia. Esa fobia que tienen, no solo miedo, sino ya fobia, ciertas personas de quedarse encerradas en un ascensor, en una habitación, en un vehículo, etcétera, etcétera. Tercer miedo común a todos los seres humanos, la soledad. La soledad. Totalmente contrapuesto al anterior. Este miedo se relaciona con el pánico al abandono, al rechazo o a sentirnos despreciados. La pérdida de conexión con el mundo genera sensaciones de angustia ante la posibilidad de convertirnos en una persona no querida a la que nadie respeta ni valora. Los miedos básicos se muestran a través de nuestras reacciones compartidas ante las circunstancias de la vida. Los celos y la envidia, por ejemplo, expresan el miedo a la separación o a la devaluación de uno como persona. Se va a ir con otra persona. Me voy a quedar solo o sola. Lo hace porque yo no merezco la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Lenguajes que reflejan este tercer miedo a la soledad. Pero hay un cuarto miedo que es común a todos los seres humanos,
Increíble esto, ¿no? El miedo a la mutilación. Se trata de perder cualquier parte de nuestra estructura corporal. La idea de tener límites en la movilidad de nuestro cuerpo o de perder la integridad de cualquier órgano, etcétera, hace que tengamos miedo a la mutilación, a perder una mano, un brazo. ¿Y qué pasa si, bueno, etcétera? Y es increíble, todo ser humano maneja algún temor en ese sentido. El cuarto, el primero a la muerte, el segundo a perder la autonomía, el tercero a la soledad, cuarto a la mutilación y el quinto gran temor es este, a daños y perjuicios al ego. Es decir, el miedo a sentirnos humillados, pasar vergüenza o cualquier otra situación profunda de desaprobación que amenace la pérdida del buen nombre, de la buena reputación, de la integridad del ser. Claro, es el miedo al rechazo o el temor que sienten muchas personas a hablar en público. Está relacionado justamente a el miedo a la aniquilación del ego. Muchos conocidos manejan este miedo de daños y perjuicios al ego y prefieren no hablar en público, prefieren mantenerse siempre con un perfil bajo, etcétera, etcétera. Entonces, mire, qué interesante. Esto que nos sirva como un preámbulo, como una introducción, antes de ir al texto bíblico que vamos a trabajar el día de hoy. Los 5 miedos que todos los seres humanos compartimos: a la muerte, a la pérdida de autonomía, a la soledad, a la mutilación y a los daños y perjuicios al ego. Vamos a ir a la palabra de Dios. La Biblia, amigos, amigas, hermanos y hermanas, es un libro divino, pero también humano. Es el libro de Dios para los hombres, para acompañarnos en estas justamente situaciones de la vida que son comunes al ser humano. En su Hijo Jesucristo, encarnado hombre, nuestro Padre Celestial justamente puede conocer parte de lo que hemos expresado hasta aquí, estos temores. Y para ir entendiendo los misterios de Dios respecto a estos dilemas humanos, abramos la Biblia al libro de Job. Libro de Job, por favor, abran su Biblia en el libro de Job. Y bueno, vamos a hacer una lectura resumida de inicio sobre el libro de Job. Un libro de sabiduría sapiencial, un libro muy antiguo. Se cree que este libro fue escrito en el tiempo de los patriarcas de Israel, de Abraham, pues da evidencias muy antiguas internas del libro, y pues empieza de la siguiente manera. La forma célebre en que empieza Job es impactante. Estoy leyendo Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Palabra del Señor. Así empieza el relato de Job. Hubo en tierra de Uz un varón que se llamaba Job. Y da 5 características de este varón. Perfecto, recto, miren, temeroso de Dios y apartado del mal. Exactamente 4 características. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, entonces tenemos en este hombre expresiones de virtudes altamente teologantes, altamente virtuosas, ¿no? Es un hombre perfecto, es decir, irreprensible. Era un hombre correcto. Y eso se reafirma con lo siguiente: recto, rectitud moral. No era un hombre corrompido, no era un hombre chueco, era un hombre que caminaba caminos rectos delante de Dios. Y por eso justamente dice el texto que temía a Dios, era temeroso de Dios. Era un hombre que buscaba a Dios.
Aquí vemos más adelante que él ofrecía sacrificios justamente a Dios, lo que nos hace afirmar que es un libro antiguo, pues se ve que no estaba instaurado todavía el levirato como clase ritual litúrgica de Israel, y es Job quien hacía sacrificios por sus hijos. Temía a Dios, temía que ellos hayan pecado, y sin duda este hombre perfecto, recto, temía a Dios y buscaba estar en sintonía, armonía con él. Y no solo eso, era un hombre apartado del mal, no andaba por malos caminos, no andaba con malas amistades, era un hombre trabajador, un hombre que había hecho producir la tierra y tenía muchas riquezas, dice el texto mucho más adelante. Entonces, así empieza el libro de Job, hablándonos de un hombre muy virtuoso, de un hombre referencial de los siglos. No era Dios, pero era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y bueno, el relato sigue. Este hombre tenía hijos, ¿sí? 7 hijos. Tenía muchas riquezas. Tenía tierras. Era un hombre muy próspero. Tenía servidumbre. Y bueno, sabemos que un día Satanás se presenta ante Dios y Dios lo provoca. Le dice, mira ese siervo que tengo ahí. Me teme, es un hombre correcto. Todo esto está en el capítulo 1 de Job. ¿Y qué haces tú, Satanás, ante ese hombre tan ejemplar? Y bueno, Satanás empieza con su maldad. Y le dice a Dios, es que él te teme a ti porque le has bendecido con tantas cosas. Quítale las cosas materiales, a ver si es que te sigue bendiciendo. Y así empieza este combate en la esfera espiritual, celestial, perdón. Y Job no sabe, pero empieza a sufrir las consecuencias de esto. Alguien dirá, qué injusto. Ese no es el tema ahora. El tema es que aquí Dios ha decidido poner a prueba a este hombre. Y este hombre pierde absolutamente todo. Cuando llegamos al capítulo 3 de Job, Job ha perdido sus hijos, han muerto. Qué tragedia perder 7 hijos de una sola vez. Ha perdido todas sus propiedades, que no eran pocas. Y ahora está enfermo, el cuerpo está supurando y se está rascando porque es una enfermedad terrible. Y vienen sus amigos en el capítulo 2 a tratar de consolarlo, y cuando se lo encuentran lloran, lamentan, pasan varios días en silencio porque están atónitos de ver, entre comillas, qué mala suerte que había tenido Job. Y hermanos, hermanas, ¿qué tiene que ver esto con el tema que vamos a tratar y que estamos tratando? El tema de cuando el miedo que teníamos nos alcanza. Aquí hay el texto del misterio de Dios en capítulo 3 de Job, verso 25. Por favor, mire la Biblia ahí. Job capítulo 3, verso 25. Job, después de todo esto, expresa algo que tenía escondido en su corazón. Dice la palabra de Dios en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Hermano, hermana, amigo, amiga, escucha. Aquí Dios revela algo poderoso en su santa palabra. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Bueno, este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, bendecido por Dios, tenía algo escondido en su alma, en sus pensamientos. Tenía algo ahí en su personalidad, en su psiquis. Tenía algo muy íntimo que meditaba en su corazón. ¿Y saben qué era?
que este hombre era también cargado de serios y profundos miedos. Temía perder todas sus posesiones materiales, pero no lo decía. Temía perder a sus hijos e hijas amados. Temía que le venga de repente una gran enfermedad que acabe con él. Tenía temor del futuro. Claro que sí, amigo, amiga. Esto nos enseña que tú y yo podemos ser buenos hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? También nos enseña que podemos ser personas que vivimos la vida con temores silenciosos, temores ocultos. Podemos ser una buena hija de Dios, hermana, tú puedes ser auténticamente salvo por la fe en Cristo, pero estar plagado de temores, de inseguridades. Y ese es el caso de Job, el hombre que dice, el temor que me espantaba me ha venido. Cuando regresa a ver y ya no hay hijos, ya no hay propiedades, ya no hay nada, no hay servidumbre, y se ve a sí mismo y se ve prácticamente hecho una llaga purulenta. Job temía que algún día le pasase eso, y le pasó. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que he hecho una investigación muy profunda de este texto para poder hacer estas afirmaciones que estoy haciendo con una seriedad exegética adecuada. Me di el trabajo de estar viendo varias versiones serias, buenas traducciones de la Biblia, para ver cómo traducían el texto, porque no quería lanzarme a hacer una afirmación solo de una traducción que podría estar incompleta o podría no ser fiel al original. Y mi sorpresa es esta. Encontré las siguientes traducciones de este versículo. Por ejemplo, Reina Valera, que es la que usamos, dice, el temor que me espantaba me ha venido. Perfecto. Por decir algo, la Nueva Versión Internacional dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. La versión NTV, una de las mejores últimamente, seria, apegada al original, traduce así, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Hermano y hermana, no estoy haciendo ninguna afirmación que podría correr el riesgo de una mala traducción. Las mejores traducciones coinciden exactamente. El temor que me espantaba me vino. Lo que más temía me sobrevino. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando abrimos puertas al temor, tenemos miedo a que nos caiga una enfermedad, a que le pase algo a nuestro hijo, a perder el trabajo, tenemos un miedo a quedarnos solos. Hermano, estamos abriendo puertas para que eso suceda. Eso le pasó a Job. Por eso te pido este día, deja que la palabra de Dios te hable, te confronte, y en medio de tus temores, quizás fobias, des espacio a la Escritura que te dice, no abras puertas al temor, entrega tus miedos a Dios, ten victoria, no vivas esclavo de esos miedos secretos, porque es abrir puertas y abrir posibilidad a que los mismos se cumplan. Entonces, busquemos siempre de Dios, pero busquemos la victoria en Dios sobre los temores que pueden estar cobijándonos o pueden estar amarrándonos y atándonos para vivir una vida insegura, una vida sin gozo, llena de miedos y fobias. En el Nuevo Testamento hay muchos textos de las Escrituras para orientarnos y complementar esta primera parte que hemos visto en el libro de Job. Varios textos en que me encanta nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseña que hay que vencer los temores. Me encanta, ¿por qué? Porque
nuestro Dios en el Cristo encarnado entiende los temores que tú y yo podemos llevar en la vida. He decidido tomar un texto del apóstol San Pablo, un hombre sufrido por el Evangelio, un hombre que también sin duda alguna tuvo temores y que Dios siempre lo respaldó. Y es Pablo instruyendo al joven pastor Timoteo. Le está dando instrucciones de cómo saber manejarse en la iglesia. La iglesia no tiene más de 3 décadas cuando se escriben las cartas pastorales. 3, 4 dirán algunos. La iglesia es nueva en el mundo. Y Pablo da las orientaciones a los jóvenes pastores y líderes para que sepan cómo conducirse con el pueblo de Dios, cómo poner orden en la iglesia. Pero él sabe que van a haber ataques del diablo, van a haber momentos de miedo, de temor. Y ante eso Pablo les recuerda algo maravilloso a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a ver del verso 3 al verso 7. Segunda de Timoteo 1, 3 al 7. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Palabra de Dios. Qué lindo. Pablo exalta el trabajo de estas 2 mujeres preciosas en la vida de este muchacho Timoteo. Loida, Eunice, mamá y abuelas. Y lo guiaron a este niño, jovencito, adolescente, en los caminos del Señor. Y cuando Pablo lo encuentra y es un chico convencido y saben que lo toma como su discípulo. Y él es uno de los discípulos más fieles de Pablo, más amado por él. Y fue sin duda alguna uno de la nueva generación pastoral que durante el primer siglo apoyó el fortalecimiento de las iglesias. Y Pablo le dice y le recuerda que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero que manejaba ciertas cobardías, manejaba temores, como tú y yo. No estoy enjuiciando el personaje bíblico. Hemos dicho que los temores son comunes a la humanidad, pero acá, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice: ¡hey, a los hijos de Dios! El espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, para vivir una vida cargada, plagada de temores. Es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Poder, dunamis en el griego, significa fuerza, potencia, habilidad, capacidad, energía dinámica. Sí, de ahí se deriva de dunamis la palabra moderna dínamo, dinamita, sugiriendo algo que no está quieto, sino en movimiento y con impacto. Acá en el texto bíblico no solo es fuerza física, sino un poder espiritual inherente que reside en algo por su naturaleza. Sí, el poder de Dios reside en nosotros porque su espíritu está en nosotros, en los hijos e hijas de Dios, y tenemos ese poder del Santo Espíritu, dunamis. Qué hermoso, que está fluyendo a través de la persona que siempre está cerca de Dios. En resumen, dunamis representa la habilidad divina en acción a través nuestro para transformar, sanar, liberar y empoderar a otros.
Imagínate, vivir una vida así, no habría espacio para el temor. No habría espacio para estar silenciosamente, ay Señor, solo clamando por los miedos. No, el Espíritu del Señor que está en nosotros no es de cobardía, es de poder. Es esa habilidad divina que transforma, sana, libera y empodera, y también nos autosana, nos autolibera, nos autoempodera para hacer la obra del Señor y tener victoria justamente sobre los miedos. Espíritu de poder, de amor. La palabra en el original es ágape. Ágape. ¿Ya? ¿Sabes qué? El ágape es un afecto desinteresado y altruista. Solo busca el beneficio de la persona amada, no beneficio propio. Es sacrificial, implica darse a sí mismo. La mejor definición que hay de amor ágape es desacomodarse uno para que el otro se acomode. Eso es completamente contrahegemónico en estos tiempos, donde todo el mundo dice tener derecho a. ¿Cómo yo voy a renunciar a mi derecho de? El ágape dice que nos debe llevar a una entrega para uno desacomodarse y que el otro se acomode. Ese es el Espíritu del Señor, que no es de cobardía, es de desacomodo. ¿Para qué? Para bendecir a otros, pero también, como decíamos, es de poder, que libera, sana y empodera. Y si fuésemos hombres y mujeres que vivimos en ese poder del Espíritu Santo de Dios, no habría espacio para estar con miedos ahí, acoquinados, siempre clamando, siempre gimiendo e inseguros. Por favor, el Espíritu de Dios es de poder, es de amor ágape. Es decir, la forma más elevada de amor es un compromiso activo de benevolencia abnegada, 24/7, como decimos. 24 días, horas de 7 días a la semana. Qué tremendo. Pero atención, el Espíritu que Dios nos ha dado es de poder, dunamis, de amor ágape, pero también de dominio propio. Y ahí aparece una palabra en el original, una palabra preciosa, sofronismo, que proviene de sofrón, que quiere decir sensato, prudente, equilibrado. Pero también tiene la parte o la expresión pren, soprón pren, de ahí viene sofronismos, que pren es mente, entendimiento. En otras palabras, sofronismo quiere decir una mente segura, sana, una mentalidad correcta. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu para tener una mente correcta, una mentalidad segura y sana. Conozco casos, hermanos y hermanas, no todos los casos deben ser así, pero conozco algunos casos en que la persona con problemas serios de salud mental, llámese miedo, angustia, llámese abandono, llámese deseos de morirse, de suicidarse, vienen a Jesús y el Señor les sana, hermanos. ¿Por qué? Porque reciben el poder del Espíritu Santo, que es de poder de amor y de sofronismos, es decir, de una mentalidad correcta, una mente segura, de un comportamiento sensato y prudente ante las circunstancias adversas. ¡Qué hermoso! Pablo lo contrasta con el espíritu de cobardía, oponiendo el miedo con una mente equilibrada, disciplinada por el Espíritu de Dios. ¡Qué maravilla! He conocido en estos 37 años de pastorado a tiempo completo hombres y mujeres con mucho temor de que su esposa le sea infiel, de que el esposo le sea infiel, y pasan con ese temor adentro. Por favor, el Espíritu de Dios, si está en usted, es un espíritu que le va a dar sofronismo, una mente segura, pensar seguro, mentalidad correcta, y va a ser de usted un hombre seguro, una mujer segura,
que no se bambolea por el camino de la vida. Va a tener el poder, ese dunamis de Dios, que justamente libera, sana, empodera y también a usted mismo. Y va a poder tener ese amor ágape en que no deja desacomodarse por amor para el otro, porque usted está jugando limpio, usted está libre de miedos y temores. Hermanos, hermanas, hemos visto en Job un hombre de Dios que tenía muchos temores ocultos y que en su tiempo llegaron. Cuidado, cierra las puertas del temor en tu vida este día. Pero el nuevo pacto nos habla de que en Cristo tenemos el espíritu de Él, que no es de cobardía, es de poder, de amor y dominio propio. Es decir, vuelvo a repetir, poder, esa habilidad divina que transforma, autosana, autolibera y empodera para poder bendecir a otros también. De amor, es decir, esa forma muy elevada de amar, un compromiso activo de benevolencia abnegada 24/7, pero también sofronismo, que no es solo fuerza de voluntad, sino una mente renovada y sana que actúa con sensatez y dominio propio frente a las circunstancias. Esa es la forma, desde la realidad bíblica y desde la inteligencia espiritual, de confrontar estos problemas, que son comunes a todos los seres humanos, como ya lo hemos dicho. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Escríbenos una nota al chat. Dinos, necesito más ayuda, mándanos tu dirección o da gracias a Dios porque la palabra te libera este día. Coméntanos desde dónde nos ves, eso nos va a dar ánimo. Pero también yo te invito antes de terminar que ores. Hables con Dios y dile, Señor, esta mañana pido perdón, porque sí, en verdad, estoy lleno de temores como Job. Y estoy abriendo puertas al enemigo. Este día, echo fuera el temor en el nombre de Jesús. Fuera temores, en el nombre de Jesús. Y declaro que por la presencia del Espíritu Santo en mi vida, ese espíritu ya no es de cobardía, es de poder, de amor y dominio propio. Poder para bendecir, liberar, sanar a otros y sanarme a mí mismo. Amor para llevar una vida de desacomodo, de caridad permanente para glorificarte a ti, Señor. Y ahí voy a ser liberado de los temores, pero también de sofronismo, es decir, de una mentalidad equilibrada, sana, sensata, para vivir la vida con sensatez, con propósito, Señor. Y puede ser que tú, amigo, amiga, no conoces a Cristo y estás plagado de temores y estás acudiendo a caminos equivocados. Estás acudiendo al camino de los amuletos, de los adivinos. Ese no es el camino, eso te lleva a perdición. Te invito a que entregues tu vida a Jesucristo, entregues tus temores a Él, no como un masaje momentáneo, sino entrégale la vida, recibiéndolo como Señor y Salvador. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida, sáname, Señor, dame de tu espíritu, dame agua fresca para beber que sacie la sed de mi alma. Bienvenido a mi vida, Señor Jesús. Y mi Dios, tú haces milagros a través de la tecnología. Obra milagros esta mañana, este día, esta noche. Libera, sana, restaura. Y que muchos espíritus de miedo y temor huyan ante tu presencia, en el nombre de Jesús. Y también huyan ante la palabra que es espada de doble filo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Gracias a Dios por su bendita palabra en esta mañana compartida por el pastor Yesiel Carvajal. Queridos hermanos, que sea la lámpara de su palabra alumbrando nuestro camino. Darles gracias también a cada uno de ustedes por su generosidad.
la que nos permite acompañar a tantos hermanos y hermanas que están atravesando diferentes dificultades en estos tiempos tan difíciles. Los datos de la cuenta de la iglesia se mostrarán a continuación en su pantalla para que usted pueda realizar la transferencia de su diezmo u ofrenda, recordando que el Señor ama al que da con alegría. Asimismo, invitarles para que nos volvamos a encontrar en el estudio bíblico virtual el día miércoles a las 18:30 a través del Facebook o a través del enlace de Zoom, donde estaremos profundizando la palabra expuesta en esta mañana. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Hasta pronto.